tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio es que estemos juntos, que iniciemos en esta semana. Este día último de febrero podemos darle gracias a Dios porque hasta aquí ha estado con nosotros, levantándonos, bendiciéndonos y dándonos de su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Estamos terminando este mes, pero tomados de tu mano. Señor, que en esta tarde tú nos hables a través de tu palabra. Úsanos, Señor bendito, y glorifícate en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya. Qué tremendo. La tercera señal de los postreros días son desastres naturales y los estamos viendo, los estamos sufriendo. Se menciona particularmente 3 desastres. El hambre. Hay tanta hambre en el mundo. Hay tanta hambre en las naciones. La Escritura habla de una gran hambre en todo el mundo. También eso sucedió en el tiempo de Claudio. Josefo, el escritor, describe el hambre como una tan terrible que cuando se traía harina al templo, ninguno de los sacerdotes eran tan duros de comer una pizca de ella, habiendo tanta angustia en la tierra. En otro sitio dijo, los oprimió con hambruna a Jerusalén, y muchas personas murieron por no tener lo necesario para seguir comiendo. En los últimos días, antes de la caída de Jerusalén, Josefo mencionó otra terrible hambruna. Esto era ahora una situación terrible, un cuadro que llenaba de lágrimas nuestros ojos, viendo el caso de los hombres con su comida, mientras los más poderosos tenían más que suficiente, los más débiles lamentaban por falta de ella. Luego la hambruna fue ampliada de su progreso, devoraba a la gente, casas y familias completas. Los aposentos altos estaban atestados de mujeres, de niños que morían de hambre. Las calles de la ciudad estaban llenas de los cuerpos muertos de los ancianos, los niños también, y los jóvenes caminaban por el mercado como sombras, hinchados por el hambre, y caían donde quiera que su miseria se apoderaba de ellos. Qué tremendo es el hambre, hermanos, qué tremendo. Así que vemos que no nada más en esta época, también en el tiempo de Josefo hubo esa hambruna que les estaba leyendo. Evidentemente había terrible hambre en los últimos días. Habrá una terrible hambre. El caballo negro de los jinetes de Apocalipsis indican una hambruna terrible. El dolor insoportable y el mal que puede causar el hambre se describe gráficamente en las Escrituras. En Lamentaciones 4, del 9 al 10, dice: Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos se murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué tremenda palabra esta de Lamentaciones, hablando de lo que iba a ser mujeres comiéndose a sus hijos. La tercera plaga es la pestilencia. Mientras que los ricos pueden escapar del hambre comprando comida a cualquier precio, son indefensos contra la pestilencia o contra las plagas, como lo estamos sufriendo ahorita con el COVID, con esta plaga que nos vino y que ha matado a tanta gente y que ha dejado a tanta gente débil, enferma, pobre. La muerte por enfermedad u otras causas naturales no muestran parcialidad. El registro de Josefo hace de una gran pestilencia que sobrevino durante los días de Herodes, es evidente de ellos.
Cuando Herodes estaba de camino, sobrevino una pestilencia y se llevó la mayor parte de la multitud y de sus mejores y más estimados amigos, o sea, los ricos, dijo Josefo acerca de Herodes. Las plagas ha habido siempre, hermanos, pero ha habido varias pandemias, ha habido muchas epidemias, pero sufre toda la humanidad con la pandemia. Así que la pestilencia también será uno de los terribles sufrimientos del tiempo final. Parte del sufrimiento causado por el caballo amarillo de los 4 jinetes de Apocalipsis incluye pestilencia. En Apocalipsis 6:8 dice: le fue dado potestad a la muerte y al Hades sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, con hambre, con hambruna, con mortandad, con pestilencias que resulta de la guerra y del hambre. Terremotos. A veces los terremotos causan increíbles destrucción y muertes. ¿Y cuántos terremotos hemos tenido en el siglo pasado, en este siglo, en estos 21 años, 22 años que llevamos de este milenio? Cuántos terremotos, y que hay un terremoto en Chile, y que hay un terremoto en México, y que hay un terremoto en China, y que hay un terremoto en Haití, que hay un terremoto allá en Puerto Rico, y estamos viendo los terremotos. Josefo también registra el cumplimiento de la profecía de Jesús. Incluso indicó que los desastres naturales eran señal de la destrucción venidera. En la noche, dice Josefo, se levantó una prodigiosa tempestad de la más extrema violencia, vientos muy fuertes y con la mayor lluvia y constantes relámpagos, terribles truenos y asombroso agitar y corcovear de la tierra. Lo que era un terremoto, estas cosas eran una indicación manifiesta que alguna destrucción venía sobre los hombres cuando el sistema del mundo fue desordenado de tal manera, y cualquiera suponía que estas maravillas presagiaban alguna gran calamidad que venía. Siempre ha habido en la humanidad terremotos, pestilencias, hambres, pero también el Señor está hablando de los finales de los tiempos, el final del tiempo. En los postreros tiempos, dice el Señor, habrá terremotos en muchas partes. Y como les estaba diciendo, ¿cuántas hemos tenido? ¿Y cuántos vamos a seguir teniendo? La cuarta señal es la persecución. Es la persecución. Dice en 24:8, dolores de parto, angustia intolerable, dolores vivos y agudos, dolores violentos de parto, es lo que dice, y esto será el principio de dolores, el principio de los dolores nada más. No va a ser el final, es el principio. Imagínate si los terremotos y el hambre, la pestilencia, va a ser el principio, ¿cómo va a estar todo? En el versículo 9 dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Así como les digo, la cuarta señal es de los postreros tiempos, es la persecución religiosa. Y lo estamos viendo, mis amados, en todos lugares, en todos lugares. Vemos la aflicción, el homicidio, el odio por las naciones. Todas esas, dice, porque de esta secta no es notorio que en otras partes se habla contra ella, dice Hechos 28:22. ¿Por qué somos perseguidos los cristianos? Por causa de mi nombre, dijo el Señor. Por causa de mi nombre. Significa al menos 3 cosas, para decirlo de otra manera. Hay al menos 3 razones por qué el mundo intenta frecuentemente silenciar y eliminar al creyente. El mundo resiste la norma cristiana de auténtica piedad. El creyente presenta ante el mundo una norma diferente. Ni el mundo ni sus normas son piadosas.
Por eso toda persona que vive para el mundo y no quiere cambiar su conducta se opone a los cristianos. Por su propia naturaleza se opone a los creyentes. El mundo se opone a la vida de pureza y justicia del creyente. El creyente genuino controla su mente y se viste con modestia, conversa respetuosamente y se conduce con justicia. El mundo vive para satisfacer los deseos de la carne y para hacer lo que quiere. Por eso el creyente encuentra oposición de parte de toda persona que no vive una vida pura y justa. El mundo se opone al mensaje del arrepentimiento y de la negación de sí mismo del creyente. El creyente genuino proclama la negación propia, proclama el mensaje de Jesús, el mensaje del arrepentimiento, y muy pocas personas están dispuestas a cambiar al punto de negarse a sí mismo. La mayoría, incluso los religiosos, resisten la idea de entregar todo lo que uno tiene. Esa palabra de aborrecidos de todos, esa palabra señala la manera concisa de la persecución mundial. Otra vez Cristo estaba mirando mucho más allá de los últimos días previo a la caída de Jerusalén. Estaba mirando la persecución que sería lanzada contra sus seguidores. Dice Mateo 10, 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante los gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos a los gentiles. Qué tremendo, mis amados. Estamos sufriendo persecución en todas partes del mundo. Olguita, estamos viendo todas las cosas. Estamos viendo la persecución a los cristianos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha guardado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos que tú nos guardes de la persecución, Señor. Que podamos vivir vidas santas y genuinas delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en los países donde hay persecución. En los países, Señor, que son perseguidos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.